¿sabes aquello que ves la puerta medio abierta y abro así los ojos y veo una figura y ya, ¿sabes? O sea, y me hizo así. Y yo dije, ostras, digo, ¿el Papa? Me dice sí. Y solo me dijo 12. Entonces lo ingresaron, llega el día 21 de enero y bueno, estábamos allí, fuimos todos, lo cogimos de la mano, bueno, yo lo tenía cogido de la mano. Gracias por todo lo que has hecho, pues súper bonito. Él hubo un momento que dijo, cuando tú quieras, pero miraba al aire. Y yo digo, cuando tú quieras, no lo entendí, ¿no? Vi que le costaba respirar y le dije, Papa, cuando tú quieras. Y hizo... Se fue. Y en ese momento escucho a mi hermana mayor que dice, las 12 en punto. No me lo creo. Te lo prometo. Mira, se me pone todavía la piel de gallina. Como que era como un aviso de decir, oye, ir todos, estar con él, solucionar lo que tengáis que solucionar porque se acaba. Pero antes que nada te invito a que te unas a nuestra comunidad de Zen Vibes para que puedas llevar una vida mucho más saludable, más equilibrada y más alineada con tus valores personales. Para ello lo único que tienes que hacer es suscribirte a nuestro canal y a la newsletter para que puedas conseguir hacer esos cambios que tanto necesitas en tu vida. Y ahora sí, arrancamos. Bienvenidos y bienvenidas a Zen Vibes. Hoy tenemos un nuevo episodio muy profundo porque tenemos con nosotros a Esther Francia. Ella es canalizadora espiritual. Vamos a hablar de esos temas que bueno, puedes creer o no creer, pero a mí me fascinan y yo creo que va a ser un temazo. Así que bienvenida, vienes desde Barcelona, gracias por estar aquí. Gracias a vosotros por invitarme y sí, dices esos temas tan bonitos que hay que creer. Fíjate que es tan cierto esto que acabas de decir porque es algo que nos dijeron, ¿no? Porque decían, hay gente que por mucho que le den señales nunca va a creer y el que cree ya no necesita señales. Y ellos siempre dicen que nosotros usábamos la frase aquella de ver para creer y ellos dicen, has de creer para poder ver. Por eso digo que efectivamente ya has empezado con el creer, ¿no? Pues yo, si te parece bien, vamos a empezar muy al grano, ¿vale? ¿Cómo describirías realmente lo que son los guías espirituales? Te quería preguntar si tienen forma, si son una energía o, no sé, simplemente es consciencia, ¿no? Bueno, simplemente consciencia, para mí, que sean consciencia ya es, no simplemente, o sea, ya es grande, para mí es una grandeza. Y, a ver, los guías espirituales a mí siempre me gusta decirlo de una manera muy sencilla, muy simple, para que todos podamos entenderlo. Y es una manera en que ellos también nos dijeron que, ellos decían que formaban parte de un conjunto, ¿no? De conciencias de frecuencia elevada que estaban aquí pues, para ayudar, ¿no? a la humanidad de alguna manera. Entonces yo diría que los guías son estos seres invisibles que no vemos, pero que están ahí, que nos están protegiendo, que nos cuidan, que conocen nuestros miedos, conocen nuestras inquietudes, conocen nuestras capacidades también para ayudarnos, conocen todo de nosotros, ¿no? Entonces... Sí, son estos seres grandes, grandeza para mí, sí. Una grandeza de conciencia. Pero sí. Si nos tenemos que imaginar, porque yo muchas veces me ha pasado esto, ¿no? Yo me he hecho los registros acásicos y ya me han dicho como, bueno, y tú incluso en el coche me has dicho quiénes eran mis guías o sentías que eran mis guías. Pero yo me pongo a pensar en ellos y digo, vale, ¿qué son? Como una energía, imagínate, en el caso de mi abuelo, ¿le veo como mi abuelo o realmente ya no tiene esa forma? No sé, por hacernos una idea, ¿no? Vale, yo sinceramente, yo no veo, ¿vale? A los míos, por ejemplo, no los he visto. Sí que es verdad que hay, bueno, un niño que yo le tengo un cariño tremendo, que se llama Isaac, que hace mucho que no lo veo. Incluso dije que me encantaría volverlo a localizar. Sé que se fue para Canarias. Él sí que los veía y él los dibujaba y los dibujaba como formas muy altas, ¿sabes? Como lo dibujaría un niño, ¿no? Y no tenían una forma física, no le dibujaba una cara, era como luz. Yo, más que verlos, los escucho. Y sí que es verdad que, por ejemplo, antes cuando íbamos en el coche, yo te he dicho, ¿no? O sea, me viene que es tu abuelo, ¿no? Y lo de tu amiga también, ¿no? Pero no es que esté viendo yo a tu abuelo, o sea, si me dijeras, descríbelo, no. Cuando digo me viene es porque me están diciendo la información, ¿no? Entonces, yo creo que hay personas que, o sea, hay diferentes tipos de guías
diríamos que están los guías que son seres fallecidos que nos acompañan, y entonces ellos ¿cómo se presentan? Pues de la manera en que tú los conoces. Pero luego hay otros seres de luz que no tienen forma. Y de hecho, muchos de los alumnos han dicho, es que yo no veo una forma, veo como una luz o veo como un ser con una túnica. O sea, yo creo que hay diferentes tipos de guías que nos acompañan y que pueden ser algunos fallecidos, pero otros que no han estado encarnados nunca. De hecho, te he comentado que el tercer guía que te veía, que para mí es el principal, es el que está contigo desde antes de nacer. Yo lo veo como un ser muy masculino, no lo veo femenino, curiosamente. Es curioso, ¿eh? Porque tú me has dicho que, bueno, lo de que te habían comentado, en cambio yo te digo, el que yo estoy viendo, que te acompaña y que te tiene ahí, es como muy activo, es el que te empuja y es un ser que no ha estado encarnado aquí en la Tierra. Entonces, claro, por ejemplo, ¿qué forma tiene? Pues igual tú, cuando conectes con él, lo verás de otra manera, porque ellos, una de las cosas que tienen es que siempre se van a identificar de la manera que para ti no te asusten, ¿no? Que no sea... Mira, ahora me está viniendo, ¿sabes una película que era Cucum? Creo que se llamaba Cucum. Sí. Hay una escena que a mí me parece muy bonita porque no me acuerdo bien de la película, pero sé que hay una escena, y no sé si era Cucum en realidad, pero bueno, hay una escena que la chica aparece como en un sitio que es como de estrellas y ve a su padre. Y esa conciencia se acerca y ella dice, pero ¿eres tú? Como diciendo, ¿eres mi padre? Y le dice, no, he usado esta imagen para que no te asustes, porque iba a hablarle, ¿no? Entonces, yo creo que eso es una manera muy, muy significativa de poderlo explicar, ¿no? Que a veces hay guías que usan imágenes que para nosotros pueden ser más fáciles de no asustarnos. Claro. ¿No? La verdad es que yo creo que, bueno, yo ya te comenté que yo no veo, pero sí siento un montón de cosas, ¿no? Y bueno, y tú, por ejemplo, escuchas, ¿no? Uh-huh. Entonces, cada uno yo creo que tiene como esa, bueno, no sé si todo el mundo, que ahora profundizaremos en eso, pero yo creo que hay muchas veces que tienes como esa intuición, Uh-huh. esa sensación, ¿no? Y que en el fondo luego puedes amplificarlo, ¿no? Sí, estas son las señales que yo digo del despertar. Eso te iba a preguntar, sí. Y sobre la pregunta si todo el mundo puede canalizar, sí. Definitivamente todo el mundo puede canalizar a sus guías. Otra cosa es que se te despierte luego el don para poder ayudar a otras personas, o sea, dedicarte pues a ello, ¿no? A dar mensajes o ayudar a las personas pues con los procesos evolutivos que puedan tener. Entonces, como de canalizar todos. De hecho, fíjate que hace pues yo creo que fue hace un par de años o así, que dijeron que además ahora había mucho despertar. En el 2012 ya nos lo dijeron, que había un portal energético que duraría 80 años. Uh-huh. Y dijimos, uy, queda mucho tiempo. Pues no te creas, porque el tiempo pasa tan deprisa. Pero sí que es verdad que dijeron que ellos bajarían su frecuencia para poder comunicar con nosotros, y nosotros lo que teníamos que hacer era elevarla. Cuando dicen elevarla es sobre todo con el tema del amor, ¿no? Uh-huh. Y una cosa muy bonita fue, nosotros lo hacemos por puro amor. ¿Y tú? Uh-huh. ¿Sabes? Era como, ¿tú por qué quieres estar, o sea, conectar con nosotros, ¿no? Fue muy bonito eso, primero porque te hace reflexionar en realidad, ¿no? Y por otro lado también pues te da la fortaleza de decir, oye, si hay un portal, es verdad, hay un portal energético, hay mucho despertar. Te digo que yo lo veo cada día y con personas muy jóvenes. Es curioso porque antes dijéramos que el despertar iniciaba como un poquitín más tardío, ¿no? Uh-huh. Las personas habían pasado experiencias que les hacían preguntarse cosas. Pero ahora no, porque ahora hay gente incluso joven que siente como ese vacío interior de decir, igual tengo el trabajo, tengo una pareja o no la tengo, no tengo el trabajo, no sé cuál es mi propósito de vida, no sé qué es lo que he venido a hacer aquí en este mundo, ¿no? Porque hay mucha gente así. Entonces yo creo que eso es parte de ese despertar que está habiendo y que todo ello yo creo que también es un poco incitado por ellos, ¿no? Pero sobre todo lo que has dicho tú de la intuición, de que te vienen cosas, yo creo que todo el mundo tiene intuiciones. Lo que pasa es que no
no acaba de saber sacarle el El jugo jugo, a amplificarlo. lo que están recibiendo. Cierto. Y muchas veces lo reciben con señales, por ejemplo, libélulas, mariposas, números gemelos. Eso es lo que te iba a preguntar, por ejemplo, yo realmente hay muchas, o sea, llevo como unos días que siempre miro la hora y es 19:19, 17:17, 11:11 y yo siempre se los enseño a Alejandro, ¿no? Digo, esto significa algo. Luego sé que son portales, Sí. entiendo un poquito de todo esto, pero aquí viene la pregunta, es como, ¿cómo sé yo que esas señales me quieren indicar algo a mí? ¿De qué área de mi vida? Vale. Te voy a formular bien mejor la pregunta para que vayamos más al grano. ¿Qué Es que tipo es larga. Claro, por eso. ¿Qué tipo de señales son las que nos indican que ellos, estos guías, se quieren comunicar con nosotros? Bueno, hay muchísimas señales, como te he dicho. Por ejemplo, yo recuerdo una alumna que dice, es que durante un tiempo solo veía un halcón dando vueltas y de repente me apareció tu podcast, ¿sabes? Es como, y porras, y en el momento que apareció vi otra vez al halcón. O sea, a veces es como que te llaman la atención y luego cuando a ti, por ejemplo, te sucede que ves la hora gemela, que digo yo, ¿no? Sí. Que es las 11:11, las 19:19, las 18:18, o sea, esto sucede muchas veces a lo largo del día. Muchas personas. Hay quien no se da cuenta y hay quien se da cuenta y presta atención. Yo lo que digo siempre es, en ese momento, ¿qué es lo que estás haciendo? Porque probablemente cuando ves si tú estabas pensando algo, te están diciendo sí. Generalmente eso es como una respuesta. Pero también puede ser esto que te digo, ¿no? Que es como, hoy, ¿por qué me pasan estas cosas? La pregunta del despertar, que te hace decir, ay, ¿y por qué me pasará? Entonces empiezas a mirar, empiezas a buscar, y entonces es como que te vas adentrando un poquitín más profundamente en algo que igual no te habías dado cuenta. Entonces, este tipo de señales, yo siempre digo estas dos cosas, ¿no? Una, ¿qué es lo que estabas haciendo o estabas pensando? Porque te están dando una respuesta. Dos, probablemente te están ayudando a despertar, te están diciendo, estoy aquí contigo, no me ves y quiero hablar contigo, porque es que además, o sea, ellos es como, necesitamos hablar con vosotros, ya quieren hablar y quieren decir y cosas muy bonitas y muy profundas y te ayudan, como dicen ellos, que esto a mí me gusta mucho, ¿eh? No somos predictivos, somos evolutivos. Y esto a mí me gusta porque yo cuando empecé a canalizar soy humana. Entonces era como, jolín, tengo el botón rojo, pues voy a llamar, ¿no? Claro. Y que me contesten todo lo que quiero saber. Que habían cosas que no las contestaban. ¿Pero por qué? Porque es que son cosas que... Y me acuerdo que una vez yo me enfadé y me dijeron, no queremos que te pierdas la magia del descubrirlo. Claro. Y después lo agradecí. Porque muchas cosas las he ido descubriendo de su mano, lógicamente, pero ha sido tan hermoso que yo creo que si me lo hubieran dicho hubiera salido corriendo hacia el otro lado. ¿Me explico? Entonces, sí, es muy bonito, es muy bonito. Yo también hay una duda que me viene y es, vale, yo tengo estos guías, por ejemplo, el Ser Supremo pero luego también tengo a mi abuelo, mi amiga, ¿no? Que son seres fallecidos. Nosotros cuando fallezcamos, ¿vale? ¿También vamos a ser guías? ¿O vale. ¿Cómo va esta historia? Porque eso es lo que a mí me causa mucha incomprensión, ¿no? Vale, yo fallezco, yo sé que es un alma, ¿no? Que ha elegido este cuerpo, esta vida, pero después, ¿dónde vamos a parar? Mira, yo lógicamente no me he muerto, no te puedo explicar lo que hay al otro lado y no quiero morirme ahora, todavía no, por favor. No. Pero sí que te voy a explicar que, o sea, no puedo tener la certeza, me refiero, ¿no? Porque yo no he vivido esa experiencia, pero sí que te puedo explicar la experiencia que yo he tenido en regresión. Vale. Cuando yo tenía mucho miedo a la muerte, o sea, miedo de decir hipocondríaca. Bueno, me identifico bien. Vale, no he querido decirlo, pero... Entonces, yo tenía mucho miedo a la muerte y cualquier cosa era como, ay, Dios, ¿sabes? Y cuando una vez que hice una regresión y fui justo al momento de mi muerte en aquella vida, y estoy hablando ya, o sea, que luego puede ser la gente que crea o no crea, pero yo he vivido ese momento. Y para mí fue algo súper especial. O sea, ¿verdad o mentira? ¿Fue real o no real? Yo sé lo que sentí. O sea, no puedo
demostrarlo, pero sé lo que sentí. Y yo lo que recuerdo era como una sensación de paz, de decir, oye, qué miedo ninguno, si es que qué bien que estoy. Y yo allí pues me encontraba con mis seres queridos, ahí me encontraba con guías, y allí era como si hubiera lo que llaman un consejo kármico, ¿no? Porque ahí es donde se pacta, dijéramos, el siguiente paso. Y ahí yo lo que hacía era como decidir qué era lo que iba a hacer, si quería volver a encarnar, qué experiencias iba a vivir, se pactaba incluso con los guías que iba a venir. O sea, una cosa tan hermosa, de verdad. Y yo recuerdo que dije, quiero aprender a, ¿sabes? Y era como, de repente ya salí de ese estado, y por eso te digo que yo te puedo dar la experiencia esta. Que sí que es verdad que muchísimas personas dicen, han experimentado, ¿no? esa experiencia, y luego deciden no ser guías de nadie. Y luego también otra cosa muy importante, que creo que es lo que te comentaba antes en el coche. Por ejemplo, yo sé que tengo a mi abuela como guía, yo lo sé, pero no quiere decir que la vea siempre. La he visto en momentos puntuales, pero sé que cuando la necesito la puedo llamar. Pero no está solo conmigo, también está con mis hermanos, está con mi madre. Entonces, yo creo que ahí ella no ha reencarnado en este caso, porque probablemente en su decisión fue, me quedo como guía. Pero claro, hay alumnos que dicen, ay, ¿por qué no tengo a mi madre o por qué no tengo a mi padre? Pues porque probablemente han decidido reencarnar en otra experiencia. Entonces no es algo que todo el mundo tenga que reencarnar ni que todo el mundo se quede como guía. Va a depender un poco en función de lo que tú eliges cuando llegas a ese lugar. Claro, es que nosotros de alguna manera lo vemos todo como muy lineal, ¿no? Y como una experiencia bueno, el tiempo tan lineal como es, pero es que allí no existe ese tiempo y ese espacio. Lo que sí sé, que eso nos lo dijeron ellos, que normalmente hay un espacio de tiempo de unos 3 meses del alma del tránsito. Pero también hay excepciones, porque a mí me ocurrió una vez de estar, bueno, estaba con una paciente, una chica, y cuando le estaba haciendo lo que era la evaluación, un poco la evaluación emocional, de ver cuáles eran las emociones que le bloqueaban en ese momento de su vida, de ver un poco pues cuáles eran sus capacidades, ¿no? Porque eso es lo más importante, tener tu plan, ¿no? Luego ya el trabajo lo hacen mi equipo, pero tener el plan es muy importante. Entonces, de repente me llegó un mensaje, y yo sabía que era del padre, que decía, oye, perdóname, y voy a quedarme. O sea, bueno, le pedía perdón por unas... Y ella me dice, oye, pero no puede ser si mi padre está vivo. Claro, y yo me quedé tierra, trágame. Entonces dije, jolín, y yo pedía que me dijeran por qué no, y no me respondieron. Y yo creo que no me respondieron por el ego, ¿sabes? Porque a veces yo creo que para canalizar una de las cosas que tienes que tener es humildad. No depende de ti, depende de ellos. O sea, depende de ti el ponerte, claro, el subir esa vibración. Pero ellos te van a dar una información y no siempre te la van a dar. O sea, depende de cómo sea, ¿no? Y yo recuerdo que, bueno, pues me quedé así un poco, digo, bueno, pues igual no era tu padre. O sea, me quedé un poco, claro, de decir, qué chasco, ¿no? O sea, me quedé mal, pero yo estaba segura del mensaje. Y bueno, cuando ella salió, resulta que acababan de ingresar al padre en el hospital. Y había fallecido. No me lo creo. Te lo prometo. Mira, se me pone todavía la piel de gallina. Y entonces, claro, esta chica pues, me llama inmediatamente y me dice, es que no me lo puedo creer. O sea, estaba en shock. Mira, estoy toda erizada, ¿eh? Estaba en shock. Entonces, claro, yo digo, ¿pero cómo he podido tener un mensaje del padre si no habían pasado ni los 3 meses del tránsito? Fíjate. Cuando yo a mi abuela, por ejemplo, tardé más de 3 meses en conectar con ella. Fue inmediato, ¿no? Porque... Fue inmediato. O sea, claro, ella estaba en la sesión. Él se estaba muriendo y estaba ahí en la sesión. Y me ha pasado ya 2 veces esto, ¿eh? Con 2 personas diferentes. Una llegó a tiempo, la otra no. Sí, sí. Mi amiga por eso te digo que a veces hay como una generalización de las cosas, pero luego hay las cosas como más que se van fuera de la norma, porque dime tú, o sea, claro, a mí me dicen, no, normalmente son 3 meses de tránsito, no la escucharás. Y sobre todo me decían, porque yo decía, ¿cómo puedo escuchar a otras personas, ¿no? Mensajes de otros
seres, ¿y cómo no puedo tener un mensaje de mi abuela que lo necesito tantísimo? Que depende, ¿Sabes? claro. Es que yo lo necesitaba. Y me dijeron que con tristeza yo no iba a recibir nada, que tenía que hacer el duelo y necesitaba vaciarlo. Luego fue hermosísimo. Madre mía, me has dejado con la piel, vamos, Sí. erizada. Un momentito, antes de continuar con el episodio, me hace mucha ilusión comentaros que publico mi primer libro, Salto al Bienestar, cambia tu vida en 7 pasos. Una guía que te llevará a hacer cambios importantes en tu vida y a tomar decisiones alineadas con tus valores personales. Te dejo toda la información en la descripción por si quieres obtenerlo. Y ahora sí, continuamos. ¿Y qué pasa si tienes miedo cuando intentas conectar con ellos? Porque hay muchas personas que les pasa. ¿Qué pasa si tienes miedo para conectar con ellos y saber si ellos lo perciben, vamos? Pero ellos saben todo de nosotros. Claro. O sea, ellos lo saben antes de que tengas el miedo. No, mira, lo que sí que es verdad es que hay personas, creo que antes, creo que te he hecho un comentario de una alumna, ¿no? Que justamente fue este martes, además, que me hizo mucha gracia, porque ella era como, yo quiero conectar, yo quiero sentirlos, yo quiero escucharlos, que no todo el mundo los escucha. Y este es otro tema que es importante de comentar, porque todos podemos canalizar a nuestros guías, todos. Lo que pasa es que hay personas que quieren de una manera, se frustran, perdón, y no lo consiguen porque no se están dando cuenta de que lo están recibiendo de otra manera, porque están como enfocados en quiero escuchar y no estoy escuchando. Entonces, esta chica, por ejemplo, decía yo quiero, y de repente sintió que le tocaban la mejilla y se asustó. Entonces digo, a ver, ¿quieres o no quieres? Entonces, ellos el miedo ya lo saben que tú lo tienes, entonces intentar comunicar contigo de una manera muy gradual. Esto también te lo digo, nunca van a forzar, respetan el momento de cada persona. No todo el mundo está preparado, o sea, por eso siempre digo que es importante comentar antes, ¿no? Porque lógicamente habrá personas, primero, que no creen, entonces ya van a perder el tiempo, pero no por nada, no porque no puedan, sino porque no es su momento. O sea, te tengo que decir que yo me negaba a todo esto, también. Y que creo que tienes que estar como muy conectado, ¿no? Siempre. Mira, no es necesario entrar en un trance profundo para conectar con tus guías. No, rotundamente. Tú puedes llegar a conectar con tu guía estando en un autobús, o sea, sentada en un autobús. Lo que pasa que sí que es verdad que cuando no tienes la práctica, hay unos pasitos que son importantísimos hacer para poder conectar con tus guías. Entonces, es verdad que tienes que dedicarle ese espacio, ¿no? Tu tiempo, tu espacio, tu silencio, porque el silencio también forma parte de esa conexión. Hay muchas personas que es como todo ruido, ¿no? Estamos siempre como buscando fuera, venga, que me llegue algo de fuera. Y en cambio es dentro, es que es dentro. Y esa intuición, por ejemplo, antes que me has dicho, yo tengo mucha intuición. Sí, esa intuición ya es un mensaje de tu guía. Que te está cuidando. Lo siento. Sí. O sea, es una sensación, no es explicarlo, es como si me hablasen sin hablarme. Esa es la... No es... ¿Es verdad? ¿Es mentira? ¿Me han hablado? No, es lo que tú sientes dentro. Lo que te digo también es que cuando un día, con una amiga mía que hace registros acásicos, que tiene la formación y lo hace, me dijo, vas a entrar tú y vas a canalizar tú, ¿no? Y yo empecé a escribir cosas. ¿Cómo sé yo si eso que estoy recibiendo no es una proyección mía mental, ¿sabes? O sea, ¿cómo sé yo que es real? Esto es muy importante. Mira, yo normalmente cuando empezamos siempre con la escritura automática, porque la escritura automática, por ejemplo, es una forma de canalizar que todo el mundo puede hacer. Esto sí que todo el mundo. O sea, no todo el mundo puede escuchar, no todo el mundo puede sentir, y no todo el mundo puede, dijéramos, ver a los demás. Pero para ti, la escritura automática, fijo. Entonces, al principio es normal que el ego te lo ponga todo en duda. Completamente normal. ¿Cuándo tú te das cuenta de que eso no es una proyección tuya? Primera, porque realmente tú sientes el mensaje como una paz. O sea, no te viene la duda, no te asalta la duda. Cuando te empiezan a venir dudas es porque hay algo que sí y algo que no. Entonces no te has acabado de dejar. Y luego también es verdad que al inicio es como ir sintonizando una radio, ¿no? Al inicio puede ser que recibas, esto es como todo, la práctica, que puede ser que recibas mensajes
de otra persona. A mí me pasó con yo empecé con escritura automática, pero dormida. Yo empecé así. O sea, yo estaba durmiendo y de repente me levantaba y tenía todo un montón de papeles de escritura automática. Entonces, al punto de que, había una amiga mía que hacía terapia regresiva. La verdad es que fue una gran ayuda al inicio, porque si no yo no hubiera podido entenderlo. Y entonces yo un día estaba en un hotel, escribí y le mandé una carta, pero yo le escribí y le mandé la carta. Lo que yo no sabía es que detrás de esa carta, o sea, detrás de lo que yo escribí, no sabía que también había hecho escritura automática. Porque yo, o sea, el primer papel que yo vi al despertarme era el que yo le estaba escribiendo, lo metí y se lo mandé, ¿no? Y entonces me llama y me dice, Esther, pero ¿cómo puede ser que me estés hablando? Ella es terapeuta. Dice, me estás hablando de pacientes míos, que yo tenía dudas y ella estaba preguntando sobre ellos y en la escritura automática yo le había... fuerte. Pero ella no me lo había preguntado a mí. Entonces ella empezó a investigar y fue, dijéramos, ella fue la primera. Yo, claro, yo en ese momento te puedo garantizar, Noelia, que lo que pensé es que me estaba volviendo loca, Claro, que tenía una doble personalidad. Fui a un neurólogo, Dr. Prats, que ahora me acompaña desde arriba, le doy un besito siempre, porque él me ayudó muchísimo, muchísimo, porque él Fíjate. me hizo pruebas de todo y al final me dijo, me acuerdo con sus ojitos así azules que me mira y me dice, Esther, es que no estás loca, tienes un don. Y yo, fíjate, o sea, era como un don. Y qué güey que le diga un neurólogo. Un neurólogo. Y me acuerdo que, o sea, yo me quedé como que lo veía negativo, ¿sabes? Era como, ostras, me van a tachar de loca. Claro, porque... O sea, ¿cómo digo yo? Porque además yo no recuerdo haber escrito esto, ¿no? Y imagínate, con mi hijo no se lo había explicado. Entonces, claro, él ya, cuando se fue haciendo mayor, ya leía. Entonces yo intentando levantarme antes para ver si había escrito algo. Pero qué bonita, pues sí, qué bonita experiencia. Conozco un caso de una mujer que se murió su hijo y que empezó a escribir así, de forma automática. Es que eso lo puede hacer todo el mundo. Y era su hijo, y lo que le decía y tal. Y bueno, o sea, yo... Qué bello. Sí, yo claro, en aquella época yo era adolescente y pensé, no habrá somatizado, no, yo qué sé, ¿no? Lo Bueno, típico que se piensa, porque es verdad que, hombre, llama la atención, cuanto menos, ¿no? Es normal. Y más como a lo mejor cuando te ha sucedido algo así, ¿no? Que siempre estás como tiene mucho más sensible, tiene que ser. Te acoges a lo que sea, ¿no? Entonces es más difícil, ¿no? De hace poco vino también Gabriela Pertov aquí a hablar de viajes astrales, que también había fallecido su hijo y hasta 2 años más tarde no empezó a hablar del tema porque ¿qué iban a pensar de mí, no? Si acaba de fallecer, lo que van a pensar es que estoy... Claro, es que eso es un poco lo que yo creo que le pasa a muchísimas personas, ¿eh? Porque rechazas, ¿no? Se van en el fondo un poco. Muchas personas les pasa que tienen contacto con esto o tienen sensaciones y les da como miedo el juicio. Yo lo entiendo perfectamente porque yo lo he vivido. Yo lo negué. Yo me lo negué durante 9 años, también te lo digo. Pero tú, ¿qué señal física, emocional o qué señal tenías para saber que realmente tenías este don? Por si alguien que nos esté viendo... Bueno, yo señal, en realidad no tenía una señal física. Realmente yo creo que hay personas que sí que es verdad que puedan ser... Por ejemplo, hay una alumna que todo el día enferma las manos y bueno, ahora que ha empezado a activar pues, el don de la sanación, se le ha pasado todo. Entonces aquí sí que podríamos decir que ella ha tenido una señal que le ha hecho ir a buscar qué es lo que pasa, ha visto que tenía una negación a ese don, ha empezado a canalizar a sus guías y a través de ahí ha visto que tenía el don de la sanación con las manos, ¿no? Pero yo en realidad, lo único que pero ya ni me acordaba, para mí era algo natural, ¿no? Yo hablaba con una niña que se llamaba Margarita es que lo expliqué en un podcast y me acuerdo que el chico decía, yo soy tu madre y te digo, no hables más con Margarita, ¿sabes? Porque claro, bueno, mi madre tenía 4 hijos pequeñitos y no... O sea, dijéramos que la suerte que yo he tenido es que he estado en una familia que no me lo ha negado. Pero tú veías a Margarita. Sí, yo ya no veo, no la he vuelto a ver a Margarita, pero yo la veía y yo hablaba con ella y ella me explicaba cosas. ¿Y qué crees qué mensaje te crees que quería mandarte Margarita? Creo que era como para que yo supiera que podía contactar. ¿Sabes? Porque o sea, a lo mejor la primera señal, ¿no? Sí, quizás sería la primera señal.
Pero ya se quedó ahí, ¿sabes? Porque como ya nadie me hacía caso, ya se quedó ahí. Y yo tampoco no la volví a ver. Y luego ya fue en el embarazo de mi hijo donde empezó pues todo esto, ¿no? De la escritura y bueno, y ahí ya se desbordó. Pero eso fue la escritura. Luego empezar a escucharlos tardé bastante más. Por eso yo les digo también a los alumnos, oye, no os preocupéis. Porque empezar con la escritura, que es lo que eso sí que todos podemos hacer. Si luego está en tu camino el que te venga el auditivo o el kinestésico, sea como sea, lo importante es que tú tengas esa conexión con tu guía, que tú sepas que te está apoyando y te está ayudando y que puedas preguntarle, ¿no? en el día a día hacia qué camino tomas. Ahí recuerdo una que decía, oye, yo todavía no lo he visto, pero a mí todo lo que yo le pido se me cumple. Yo no sé cómo lo hace. Qué bien. Sí. Fue muy gracioso porque, claro, ella lo decía como diciendo, yo quería verlo, no lo he visto, pero sí que lo siento. Y todo, o sea, ella hablaba con él y le explicaba lo que quería y, oye, era como todo, ¿sabes? O sea, muy, muy bonito. Tanto tú como Gabriela me llegasteis a decir que yo tenía una sensibilidad especial, ¿no? ¿Cómo puedo yo potenciar este don sin caer en el autoengaño, ¿no? Porque muchas veces pienso, de hecho termino una meditación y a lo mejor le digo a Jandro, he sentido esto. Y Jandro, porque ya me conoce y cree en estas cosas en el fondo, pero es que las siento y son reales. Y yo digo, es que sí, lo siento de verdad. O sea, es que esa es la señal, Noelia. Y luego otra cosa. ¿Y cómo puedo potenciar yo ese don? ¿Verlo más o, no sé, recibir más mensajes? Bueno, yo lo primero que te diría que son los pasos que nos dijeron ellos, ¿no? Que es, primero hay una fase que es la de la limpieza que decimos, ¿no? O sea, a nivel emocional todos llevamos unas emociones que nos acompañan, que en el fondo nos sirven también, ¿no? De protección. Es muy bonito, porque ellos han hablado del miedo, de la tristeza, de la rabia, del vacío. Lo han hablado y eso forma parte también del proceso. Entonces, lo primero que te diría es, se ha de limpiar eso. ¿Qué quiere decir? Empezar a conectar con el amor, pero no tienes que estar meditando todo el día. Yo creo que eso también es un poquitín equivocado, porque a veces queremos meditar y ¿sabes lo que le pasa a la gente? Que dice, es que yo no soy capaz de parar mi cabeza y es que es normal. Entonces, pues usa tu cabeza para conectar con cosas bellas. Por ejemplo, el nacimiento de tu hijo. A mí eso me rescata. Cuando nacieron mis dos hijos, mi hijo y mi hija, para mí eso es, vamos, yo conecto con ellos y es amor profundo, puro, y eso ya me eleva, ¡pum! Cosas bonitas, porque a veces tendemos a ver solo lo feo, ¿sabes? Y es que es normal, porque es como un circuito, ¿no? Si vibramos en esa frecuencia, automáticamente eso es lo que vas a atraer. Entonces, si tú vibras y te esfuerzas en vibrar en el amor, vas a ir conectando. Entonces, otra cosa es la humildad. Nunca, o sea, no dejes que el ego, porque el ego te va a decir, no, tú no puedes, tú no eres capaz. Y la humildad lo que te hace es, sí que soy capaz, pero no es nada diferente. O sea, es algo que puede hacer todo el mundo, esa sensibilidad, ¿no? Porque, de hecho, hemos venido aquí. O sea, somos almas que estamos en una experiencia terrestre, pero somos esas almas. Bueno, yo no sé si tú lo sabes, pero se ha demostrado que cada vez que fallece una persona, se pierden... Sí, no sé cuántos kilos. ¿No? 23 gramos. Ah, y dicen, ese es el peso, ¿no? El peso de... Por tanto, una persona que pese 100 kilos como un bebé, Dios mío, que no pesa nada, ¿no? Pero dices, ese es el peso del alma. Eso es lo que se demuestra, que dicen que es la energía, ¿no? Entonces, ostras, tú puedes, porque es algo que forma parte de ti, es que es tu poder. Mira, muy calentito, ¿no? Que es ellos siempre dicen que hay unas claves para canalizar, por supuesto, pero para empezar a vibrar en ese amor, ¿no? Y cómo tienes que vivir, que son los 8 poderes del ser, que de hecho cada uno tiene una explicación larguísima, pero bueno, yo te los digo, que es vive, confía, acepta, perdona, comparte, agradece y ama. Y luego dice, el 8º poder eres tú. Entonces, ahora justo el martes fue muy bonito porque en el curso
dijeron una cosa y me la he traído porque digo, oye, Claro. esto es magnífico. Y dicen, vive con presencia sin miedo al tiempo. Confía en el plan aunque no lo entiendas. Bien. Acepta lo que llega porque viene para enseñarte. Perdona lo que fue para poder liberar tu vuelo. Comparte lo que eres sin reservas ni juicios. Agradece cada paso, incluso los que dolieron. Ama sin medida porque el amor disuelve todas las sombras. Y recuerda siempre, tú eres el poder. Qué bonito. Yo esto, el otro día, bueno, ya te digo, fue el martes, digo, me lo imprimo, me lo llevo, Qué pero bonito. vamos. Es verdad. Me parece de una... ¡Ay, cariño, gracias! te lo doy. ¡Qué bien! Perdón. No, Me parece de una belleza. me veo Yo- si quieres. Sí, yo tengo esto de vive, comparte, acepta, porque primero dijeron esto, ¿eh? Y yo me lo imprimí en un corazoncito que tengo y yo lo uso a diario, eso. Y, por ejemplo, incluso con mi hija, ¿no? Cuando le pasa algo y viene del cole, ¿no? Y estoy enfadada porque mira lo que me ha hecho el Pepe, ¿sabes? O sea, entonces yo le digo, vale, saca tu enfado, muy bien. ¿Y ahora de qué te sirve? Porque el enfado lo único que da es vibrar mal, rabia, enfado, ¿sabes? ¿Qué tenemos que hacer? Perdonar, ¿sabes? Porque Claro. pero es que me dan rabia. Pero es que hemos de perdonar. ¿Por qué? Pues vamos a aceptarlo primero. Vamos a aceptar que él no ha entendido lo que... O sea, yo lo uso con ella, pero lo uso mucho conmigo. Porque Claro. también me pasan cosas. O sea, soy humana, como a todo el mundo. Y cuando me voy ahí, ¿sabes? Es como, wow, me pone en otro nivel. Me baja completamente la mente y me recuerda que ellos están ahí. Me recuerda que no somos solamente un cuerpo físico, porque es que si no, ¿qué sentido tendría? Y bueno, yo porque creo profundamente, ¿no? De que hay detrás de la vida, hay vida, por supuesto, ¿no? Porque además lo he comprobado, lo he visto. O sea, la última presencia de mi abuela fue... Mi abuela ha aparecido en momentos muy puntuales, ¿eh? Apareció en un momento con mi hija, que hubo un problema muy grave y yo lloré mucho y me acuerdo que esa noche yo la vi literalmente sentada en la cama y ella me llamaba hija mía. Era muy peculiar, ¿no? Y yo, o sea, era como que me cogía las manos, no sentí que me las cogiera, ¿eh? Porque era todo... Y yo veía, ¿no? y me decía, no me llores más, hija mía, que todo va a ir bien. ¡Ostras! Sentirías una calma y una seguridad. Exacto. O sea, ahí no puedes dudar porque el sentimiento que tuve era de calma. Y bueno, efectivamente, las cosas fueron bien. Luego la vi en otro momento así, siempre que la he llamado ha aparecido, pero estos son los más claves que te puedo decir. Antes de fallecer mi padre. Fue hace poquito, además. Y yo la vi, o sea, era el cumpleaños de mi madre, era el 28 de diciembre, y de repente, claro, yo estaba así, y ella está viviendo conmigo, mi madre, y entonces yo, ¿sabes aquello que ves la puerta medio abierta y abro así los ojos y veo una figura y pensaba que era mi madre? Y digo, mamá, ahora se me levanta a las 4 de la mañana, ¿sabes? Era como, Dios, ¿qué quiere ahora? Sí. Mamá, dime. Entonces abro mejor los ojos, digo, ya, ¿sabes? O sea, me sorprendió y entonces le dije, ¿estás aquí para felicitar a la mamá? ¿Sabes? Era como, jolín, claro, no habíamos tenido ningún mensaje de ella. Y me hizo así, ¿sabes? Me hizo así y yo dije, ostras, digo, ¿el papá? Me dice sí. ¿Pero tu padre estaba ingresado? ¿Estaba malo? No, él en eso estaba, o sea, tenía 88 años, había tenido 2 ataques al corazón, pero tiempo atrás, o sea que no, pero no estaba ingresado en ese momento. Y entonces yo le dije, ¿cuándo? Y solo me dijo 12. Claro, tú imagínate, yo me despierto y bueno, comento con mis hermanos, mira, ahora ha pasado esto, pues vamos a intentar estar con él, porque se nos acaba el tiempo. O sea, se dice 12, estábamos en diciembre y yo pensaba, es en diciembre. Entonces lo ingresaron
había ido saliendo, entrando y saliendo, ¿eh? Entonces lo ingresaron, ya no me acuerdo ni cuándo lo ingresaron, creo que fue, sí, bueno, lo ingresaban, lo sacaban, bueno. Y entonces, bueno, íbamos todos, estaba bastante bien dentro de lo que cabe. Y dijimos, ostras, pero 12, pero es que se nos acaba el mes enseguida, ¿no? Y entonces, nada, pasó el mes 12 y ya nos olvidamos. Entonces mi madre me dijo, Esther, ¿puede ser que sea 21? Dice, porque con la yaya, bueno, con mi abuela, a mí yo cuando le pregunté a los guías me dijeron 9-1, 1-9. Y entonces yo decía, va, pues a los 91 tengo tiempo. Y no, la ingresaron el día 1 y falleció el día 9. Entonces, claro, a veces juegan con esto porque no te quieren condicionar. Es lo que te digo, la predicción no quieren. Es como que era como un aviso de decir, oye, ir todos, estar con él, a solucionar lo que tengáis que solucionar porque se acaba, ¿sabes? Era como ese aviso que yo entendí. Y entonces mi madre me dijo, a ver si va a ser igual, 21, 12, ¿sabes? Bueno, yo no dije ya nada, es como que nos olvidamos. Y llega el día 21 de enero. Y murió el 21. Nadie se había dado cuenta, yo en ese momento no lo pensé. Y bueno, estábamos allí, fuimos todos, lo cogimos de la mano. Bueno, yo lo tenía cogido de la mano. Que lo agradezco siempre porque es como, yo a mi abuela no la pude despedir y me quedó como una pena muy grande. Pero también te digo que no, quizás no hubiera podido despedirla, no estaba preparada. Con mi padre sentí que estaba preparada para despedirlo, ¿sabes? Entonces le estuve hablando, gracias por todo lo que has hecho. Fue súper bonito, Noelia, porque empezó a hacer como señales al aire. Él. Te lo juro, o sea, fue una cosa tan preciosa que yo decía, bueno, pero si mi padre no... Como si estuviese viendo... Como si estuviera viendo, sí, fue muy bonito, muy bonito. Entonces yo le cogí la mano, me apoyé así y él hubo un momento que dijo, cuando tú quieras, pero miraba al aire. Y dijo, cuando tú quieras. Estaba mi hermana, la pequeña también, sí. Estaba ahí, o sea que fue y estaba mi madre también al fondo. Y yo digo, cuando tú quieras, no lo entendí, ¿no? Y cuando ya le cogí la mano, me puse así, vi que le costaba respirar y le dije, papá, cuando tú quieras. Y hizo... Yes. Se fue. Y en ese momento escucho a mi hermana mayor que dice, las 12 en punto. Del día 21. Te mueres. O sea, fue de verdad, o sea, pero yo creo que si a mí me hubieran dicho, va a fallecer el día 21 a las 12, yo hubiera estado súper nerviosa. Claro. Y no hubiera podido vivir el proceso tan lindo que vivimos, ¿sabes? Porque, o sea, es que se pudo despedir de todos, habló con todos, o sea, uno a uno además, ¿sabes? Porque íbamos haciendo turnos en el hospital para no dejarlo nunca solo. Y fue muy, o sea, dentro de la tristeza de que se van, ¿no? Pero porque ese desapego es lo que duele. Uh-huh. Que yo recuerdo que me decían, bueno, tú la suerte que tienes es que sabes que está en el otro lado. Sí, tardó mucho en hablarme, tardó mucho en darme un mensaje. Pero es verdad que el hecho de saber que está en otro lugar es magnífico porque sabes que no se pierde. Pero claro, dejas de tocarlo, de hablar con él así, ¿sabes? Porque yo he hablado muchísimo con él, ¿no? Entonces no tienes esas conversaciones, igual la pides, yo la he pedido mucho. Porque a él no le has visto, ¿no? Lo he visto, lo vi por fin, pero no con una conversación, ¿sabes? He conversado más con mi abuela que con él. Y igual, claro, hay que respetar el libre albedrío. Igual él ha decidido reencarnarse o todavía, como no hay tiempo-espacio, o todavía no ha decidido cómo va a ser su plan de vida, ¿no? O sea, no lo sé. Sí que es verdad que llegó un mensaje, bueno, lo agradezco tantísimo a los guías, de él, muy, muy significativo, muy, muy curioso, además, muy bonito, muy de tranquilidad para todos, ¿sabes? Pero yo escucharlo no lo he escuchado, tengo que ser sincera. Que todavía quizás estoy en esa emoción de la pena, porque yo sigo haciendo el ritual cada miércoles. A lo mejor es un poco como lo que te dijeron, ¿no? Que tenías que superar el duelo para empezar a verlo, ¿no? Sí. Pero yo siento, o sea, por un lado siento que lo he superado, pero por otro lado es cierto que digo, todavía estás sensible. Lo he hecho mucho de menos. Claro.
y todavía estoy como muy yo sigo yendo los miércoles donde íbamos a merendar con mi hija, ¿sabes? Es verdad que todavía estoy en una emoción baja, sí, todavía. Sí. Bueno, aquí me vienen varias cosas, ¿no? Primero, que siento mucho la muerte de tu padre, porque al final una pérdida siempre es una pérdida y es así, ¿no? Sí que es bonito que a lo mejor tú tengas ese don de poder un poco descubrir que tienes que estar que tenéis que estar todos, que tenéis que ir, no que te tienes que despedir porque sabes que llega el momento. Sí. Entonces, en ese lado sí que creo que es muy bonito. Y luego, por otro, te quería decir, ¿no? Porque me has recordado, justo una amiga me contaba que hace no mucho, bueno, ahora va a ser un año de la muerte de su marido, me contaba que al morir él empezó a sentir como interferencias en el teléfono cuando hablaba de él, o las bombillas que se apagaban y se encendían, o sea, como esto que parpadean, ¿vale? Pero es que luego otro día estaba bañando a su niño de 4 años y de repente le dice, ¿qué fa así? O sea, que le dice, ¿qué hace así? ¿Qué hace aquí? No sé qué. Y que ella se gira. ¿Quién? Y dice, el papá. ¿Ves? ¿No? Y qué como lindo. Se quedó ahí como un poco, ¿no? Y sobre todo el tema de las luces. ¿Crees que ellos se manifiestan con este tipo de señales? Sí. Sobre todo cuando se van, porque ella dice que ya hace un tiempo que ella no lo nota. Pueden manifestarse así si no han tenido sobre todo tiempo de despedirse, generalmente. ¿Sabes? Es como decir, yo no me voy, estoy aquí. No, pero sí tuvo, porque estuvo por una enfermedad larga. Sí, no, digo que suelen cuando no han tenido tiempo sobre todo, ¿no? Pero también, por ejemplo, ¿no? Cuando la persona se queda como como que necesita seguir ahí, ¿no? Sí. Y la confirmación, o sea, por ejemplo, yo a veces me viene el olor de la colonia de mi abuela. Eso también es algo que puede sucederle a ella dentro de un tiempo, ¿no? Que huela a la colonia o algo particular, ¿no? De él, o una música, ¿no? Que es como que le va diciendo, aquí estoy. Pero esto de las interferencias también puede ser porque es como la energía y depende de la cantidad de guías, ¿no? que fueran también a buscarlo. Fíjate que te quería comentar yo también, porque días antes yo estaba en el hospital y estaba con él y yo era como que hablaba con él, ¿no? Y él estaba dormidito. Y hubo un momento en que estaba con los ojos cerrados, de repente vi como la figura de un hombre que se parecía mucho a él y pensé, jolín, ¿sabes? Era como que se ha ido. Entonces, no, vi que respiraba y yo pregunté internamente, ¿quién eres? Y me dijo, soy su padre y vengo a ayudarlo. Y qué curioso, porque yo en el momento dije, vale, me quedo más tranquila porque quiere decir que van a estar con él, ¿no? O sea, es como que yo no... Que le recogen sus es lo único, guías. porque en el momento justo, te digo, no vi nada, solo fue el suspiro y hasta no vi. Ni me dijeron en ese momento. Pero qué curioso, porque yo luego dije, o sea, era mi abuelo. Cuando se lo explicaba a mi madre, digo, o sea, es mi abuelo. Digo, ¿por qué no me ha dicho abuelo? Okay. Y claro, y me dice, bueno, porque tú no lo conociste. Igual si te dice, soy tu abuelo, hubieras dicho, ¿cómo que mi abuelo? ¿Sabes qué abuelo? ¿Sabes? Era como... fíjate, ¿no? Qué dulzura que tienen a veces para expresar. Y hay personas que le llegan mensajes en sueños, y me está viniendo ahora, no sé el por qué, para esta chica que probablemente él le va a hablar en sueños. O sea, que no se cierre a ello, porque... va a estar ahí, ¿eh? No va a estar viendo seguro, porque está deseando que salga este episodio. Pues, la tengo avisada ya. Pues entonces, bueno, pues que ya lo escuchará, pues estate tranquilísima, se lo digo de mi parte, tranquila, porque lo va a ver en sueños. Y qué bonito, ¿no? Esto que has dicho del hijo, porque mira, y de hecho salió hace poquito un reel que me encantó, que era de un niño que le daban la foto de su papá que había fallecido y él cogía la foto y hacía así, ¿no? Y se giraba y él y señalaba y luego cogía la foto y se la enseñaba, pero sí a la pared. Claro. Mira, se me pone la piel de gallina porque era real esto, ¿sabes? Hay cosas que son como fantasía, bueno, ¿no? Ellos tienen como más sensibilidad para Ahí estas voy, cosas, ¿no? ahí voy. Que lo bonito y qué bonito que a todos los niños... Yo por eso digo, qué suerte he tenido de vivir en una familia que no me ha negado esto, sino todo lo contrario, que me han acompañado, me han ayudado, me han
o sea, cobijado y sostenido, ¿sabes? En todo este proceso, porque yo me lo negué mucho tiempo. Y al contrario, mi familia era como que me empujaba a que no tuviera miedo. Pero hay personas que no, Elia, y a mí me da mucha penita, porque me acuerdo de una alumna pobrecita que venía con mucho miedo a ver a los seres fallecidos, porque cuando ella decía que los veía, el padre la encerraba en una habitación a oscuras y le decía, a ver si los ves ahora, ¿sabes? Era como, porque era un hombre que era muy rígido, era abogado, quería que ella fuera abogada, y de hecho ella estudió la carrera de abogada, pero bueno, o sea, ella canaliza a sus guías ahora. Sigue siendo abogada, no ha dejado de serlo, porque no tienes por qué abandonarlo, claro. Te sirve como apoyo. Pero ella decía, yo tenía mucho miedo de ver a los seres fallecidos y ahora me lo he quitado y ahora lo veo como algo bonito, ¿no? Pero socialmente es verdad que todavía está regular visto. Todavía están las cosas así, ¿no? Como que... ¿Verdad? Sí. Te quería preguntar, para poder canalizar, ¿tiene que ser a través de meditaciones profundas, a través de viajes astrales? ¿O qué papel juega los registros, por ejemplo, acásicos en este papel? Vale, yo diría que son cosas diferentes. Por ejemplo, los viajes astrales para mí es como... Hay personas que los hacen espontáneos, yo no soy una experta. Hay personas que lo hacen espontáneo, hay personas que se preparan para poderlos hacer. Y para mí es como sales fuera, ¿vale? La meditación... Entras, digamos, como en su plano. Depende, porque tampoco sé hacia dónde va, porque hay gente que hace viajes astrales, pero van a ver a una persona, ¿sabes? O sea, claro, no lo sé. La meditación profunda es una de las herramientas para poder entrar a canalizar con tu guía, pero para mí, cuando tú canalizas, lo que haces es nutrirte de una información, o sea, que viene de dentro, pero te nutres de esa información, te nutres de ellos. Y no es necesario, cuando decías que si era necesario una meditación, no es necesario una meditación, o sea, entrar en un trance, ¿no? Pero sí que es verdad que al inicio hacemos ejercicios justamente muy, como vamos a decir, ¿sabes? Como quien toca un piano, que primero le hacen repetir 20 veces la misma canción, pues lo mismo. O sea, hay toda una serie de pasos que ellos han ido dando como para que tú vayas entrando continuamente, te vayas acostumbrando a ese estado. Porque, repito, hay gente que dice, es que yo no me para la mente, pero es que no hace falta que la pares. No hace falta. O sea, llegará un momento en que entrarás en ese estado. Tu mente se rendirá, por fin, ¿sabes? Cuando ya lo haces tantas veces, ya se rinde la mente. ¿Y los registros acásicos es un poco eso? Vale, mira, yo creo que los registros acásicos es eso, ¿no? Es que tú tienes información de todas las vidas pasadas. Yo creo que sí. Entonces, bueno, yo siempre digo, yo no hago registros acásicos. Y el otro día me dice una chica, pero si lo que me has hecho es una lectura de registros acásicos, digo, pues mira, yo no sé qué palabra ponerle ya, porque yo en realidad lo que miro es cuáles son las emociones que, bueno, y durante el curso también lo hacemos, que es qué emociones te están bloqueando en este momento de tu vida, pero también miramos las de atrás y el linaje. El linaje me refiero a transgeneracional, porque hay veces que hay personas que están cargando, sí, o pues hay unas experiencias tan bonitas. Yo de verdad, a mí eso me llena el alma, ¿sabes? De personas que dices que me siento tan liberada, porque eso hay que sacarlo, esa carga, para que tú puedas sentirte como, bueno, lo que decían, ¿no? De emprender el vuelo, ¿no? O libertad de tu vuelo, ¿no? Me parece súper bonito, sí. Si yo ahora, por ejemplo, te pregunto si hay algún guía de los míos que me quiera dar un mensaje, ¿tú crees que podrías...? Si vienes, sí. ¿Sí? Vale. Entonces, bueno, vale, es como un concepto. Vale, aquí todo público, ¿eh? Delante de todos. Hago mi vida... Voy a intentar ser... bueno, es que tampoco no es nada malo. No. Sí que es verdad que hay una resistencia muy fuerte tuya porque me dicen, brilla. O sea, no tengas miedo, ¿vale? Es como,
te empujan. Ya te he comentado antes que tenías uno que te empuja y es muy masculino, te invita a la acción, ¿vale? Entonces, un poco este es el concepto, ¿no? Vale, es que tienes que ir un poquito más hacia adentro, ¿vale? Estás como, dice, no te compares, ¿vale? Sino que seas tú y que tengas como más confianza. O sea, el miedo fuera, más confianza en lo que haces. Y, dice, sigue manteniendo tu sonrisa. Esto ha sido, aquí se han colado, ¿eh? Aquí se ha colado alguno, porque esto no era bien de él, pero sí, dice, sigue manteniendo tu sonrisa. Qué guay. Bueno, y discúlpame, pero sí que tengo que decir una cosa de Jandro, porque me están diciendo que él le acompaña también un ser muy, además son afines, sois afines en este sentido. Mira. Y te acompaña también un ser superior. Sí. Anda. Sí. Y bueno, y tienes también uno de linaje, también abuelo. Tú es abuelo paterno. Sí. Y tu abuelo no, yo creo que es bisabuelo. Pero era alguien que tenía que ver con la imagen, con esto que haces. O sea, es como si le hubieran impedido hacerlo. Bueno, no sé, me ha venido ahora así, sin pedírmelo, pero es como que es algo que tú vas a cumplir. Era como el sueño de él y te va a ayudar a cumplirlo, ¿sabes? Como, yo creo que es curioso, es al revés, es materno. Yo creo que es materno el tuyo. Pues puede ser, ¿eh? Yo creo que es materno. Sí. Y ahora hay un temazo que quería preguntarte. Muchas gracias por todo esto. No, tranquila. Porque a mí me encanta. No, si me van viniendo cosas las iré diciendo. Si te vienen, yo las digo, a mí ¿verdad? me encanta. Oye, que yo quiero recibir muchos mensajes. De hecho, tengo en todos mis eventos, en todos mis talleres, siempre llevo conmigo y con mi compañera el oráculo de la numerología, porque a mí me encanta lo de coger una cartita, a ver qué me quiere decir el universo. Pero pues en este bonito, caso me encanta recibir mensajes también de los guías. Qué bonito también lo de tu amiga, ¿eh? Sí. Que dijo, bueno, ha cumplido. Claro, para que no... Porque voy a preguntarte ahora sobre esto. Para que no me conozca o no sepa lo que es Zen Vibes, ¿vale? Que es que esta historia la he contado alguna vez. Bueno, yo tenía una amiga que falleció, una muy, muy, muy buena amiga mía, y tanto Esther como dos personas más que me han hecho registros acásicos me dicen que es una de mis guías, ¿vale? Entonces, justo me estabas contando en el coche que es como que hay algo, una promesa o algo que teníais entre las dos que tú tienes que llevar a cabo, ¿no? O que ella quiere que tú lleves a cabo. Y me ha parecido como, wow, se me ha puesto hasta los pelos de punta porque yo antes de que ella falleciese, unos meses, le dije que iba a cambiar de vida, que yo iba a volver al Alicante, que quería empezar a trabajar de lo que estoy ahora. Y bueno, de hecho es que como que la siento, ¿no? Y al final es como una confirmación. Es como si en algún momento tú tienes alguna duda. Pero es que yo le pregunto, ¿pero qué eres? Y ella me dice, soy energía. Sí, es que es energía. Y entonces yo digo, ¿pero estás aquí? Muéstrate. Enséñame que estás aquí. Y no lo muestra, y no lo muestra. No, porque eso no les gusta. Bueno, no les gusta. A ver, hay veces que yo esto lo he hecho, ¿eh? ¿Sí? Sí, yo lo he hecho. Y a veces digo... hazme algo. Mi hermana a veces también dice, vamos a hacer magia, ¿no? Hacer magia es como, vamos a pedirles algo, ¿no? Cuando tú los pones en duda, hay veces que no, tú no lo has hecho de esta manera, pero es lo que te decía, ¿no? Cuando alguien ya cree, no necesita ninguna señal para seguir creyendo. Y quien no cree, por muchas señales que le den, no va a creer. Entonces, es un poco que ellos no necesitan corroborar. Yo recuerdo una alumna que dijo, yo le dije a mi guía, si estás aquí, que aparezca una mariposa azul, pero toda azul. Dice, y de repente me pasó una mariposa azul. Dice, dije, bueno, pues otra vez, si estás aquí, que vuelva a aparecer. No, volvió a aparecer por 3 veces que lo hizo. Y después ya está. Cuando ella y yo le digo, pero te das cuenta, lo han hecho un poco porque estás en el inicio de la conexión y te han dado ese regalo de decir, créelo y te lo damos, lo que tú has pedido, pero luego ya no nos pongas en duda. Claro. O sea, ya no vas a tener que necesitar. Entonces luego ya es lo que suceda,
Y luego una decía, ay, a mí me pasó algo similar con una chaqueta. Dijo, sí, trabajaba en una tienda y dijo, sí he conectado contigo de verdad, que entre un hombre con una chaqueta de color naranja. Es raro, ¿no? Vaya. Una chaqueta naranja. Y apareció. Madre mía. Y lo contó allí y dice, ostras, qué fuerte me parece. Digo, bueno, eso son las pequeñas magias, ¿no?, del despertar. Después Claro. eso es banal. Aunque para ellos, fíjate, ninguna pregunta es banal. Esto me parece muy bonito. Vaya. Porque había una chica, una alumna que decía, es que a mí a veces me da la impresión de que preguntarle cosas cotidianas de mi día a día me parece como algo banal. Digo, mira, ellos no juzgan. Es más, probablemente eso que te parece banal para ellos es importante porque Claro. te van dando los pasitos que tú tienes que hacer, ¿no? Como por ejemplo, pues que igual si te has quedado sin trabajo es porque igual ellos han querido que tú te quedes sin trabajo para que empieces a dirigirte hacia otro lugar. Entonces, nunca nada es banal para ellos. Para Qué ellos, bonito. ellos dijeron, para nosotros todo es un acto sagrado. Qué Todo. bonito. Y una pregunta, ¿con constelaciones familiares o con regresiones? Porque lo de las regresiones, bueno, ahora profundizaremos, pero con constelaciones familiares o con regresiones podemos llegar a ver vidas pasadas o conectar con fallecidos. Mira, y de constelaciones no te puedo hablar porque no soy una experta en ello. Puedo decirte lo que he escuchado, pero no lo he probado, no soy experta. Pero con la terapia regresiva sí, te puedo hablar muchísimo porque es 30 años llevo con todo este tema, o sea que imagínate. Ahora ¿no? cuentas lo que me has dicho sobre mí. Sí, porque... Que he dicho que tengo que hacer regresión. Terapia regresiva. Sí, tienes que trabajarte 2 emociones, pero que no te provienen solo de aquí. O sea, de hecho, sí que se puede conectar con los seres de luz también, porque te acuerdas antes que te he dicho que yo mi experiencia en una terapia regresiva, justo cuando me llevaron al momento de la muerte, fue cuando yo visualicé esa experiencia, ¿no? Que sí. No sé si es real, es lo que te digo. Y igual no todo el mundo la va a vivir igual, pero para mí fue así y para mí fue real porque yo la sentí. Eso es una cosa muy importante, que a veces no es tanto esta información que he recibido es buena o no, sino cómo la sientes tú. ¿La sientes real dentro? Pues ya está, es como cuando tú dices la intuición, ¿no? Pues yo lo he sentido y lo he sentido real, pues ya está. Es que tienes que el ego y la mente siempre van a intentarte sabotear, por decirlo de alguna manera. Porque es que, fíjate una cosa, es que se coge mucho poder, ¿eh? Cuando tú conectas cuando tú conectas con los guías. La mente es la más poderosa, porque o te construye o te destruye. Por eso decía. Pero sí que es verdad que tú coges como mucha seguridad cuando conectas con los guías, porque sabes que si en algún momento te estás equivocando de camino, te lo van a cambiar, o sea, te van a llevar hacia otro lado, ¿no? Yo recuerdo cuando antes de empezarme a dedicar a esto, ¿no? Me acuerdo que me dijeron en una canalización, vas a trabajar con 21 bolas. ¿21 bolas? Y yo me quedé así, digo, como 21 bolas, ¿qué es eso? Me veía haciendo malabares. No, y fue muy bonito porque yo insistía en que me lo explicaran y no había respuesta, Noelia. Pero ahora me doy cuenta del por qué no había respuesta. Fue toda una evolución. O sea, es verdad que yo tengo mi maletín de trabajo, que son 3 esferas, que yo les llamo de diagnóstico. No diagnóstico médico, les llamo de diagnóstico porque una me da la información física, otra la emocional, mental y otra la astral. Y luego con 9 pares, que serían 18 y 3, 21, de gemas que son para equilibrar en el momento en que estás a nivel energético. Pero hasta llegar ahí, o sea, fue magnífico, porque era como, ¡oh! Ahora lo entiendo. ¿Sabes? Y era como, luego me dieron a la escritura automática, me dieron todo el sistema, la metodología, que es uno de los libros que te he dado, ¿no? Y bueno, eso fue bonito, pero si a mí me llegan a decir, tú vas a empezar a hacer el trabajo que estaba haciendo, ¿no? De la terapia regresiva, de estar pues ayudando a las personas con sus emociones, sobre todo lo que más me encanta son las capacidades. Eso me
bueno, es mi pasión ayudarles a activar, ¿sabes? Decir, venga, va, saca ya esa capacidad que tienes. Exacto, dice, exacto, eso es lo que tiene que hacer ella, sacar ya esa capacidad que tiene, ¿no? Que te vienen mensajes para mí también. Disculpa, ahora ya no sé, ni me he perdido. Bueno, pues digo, si me lo llegan a decir en esa época, que yo era todo inseguridad, porque claro, no lo había hecho jamás. Yo no había leído ni libros, Noelia, no tenía ni idea de nada. Y bueno, gracias a esta amiga, Cristina, que fue la que me ayudó a entender y me hizo muchas regresiones para volver al lugar donde yo trabajaba de esa manera, para que yo rescatara esas capacidades, para que yo... Y luego ellos, poquito a poquito, me iban dando la metodología. Pues si a mí me lo llegan a decir antes, yo, lo que te dijo, salgo corriendo. Y sí que es verdad que me empujaron mucho a lo de canalizar, mucho, y yo me lo negué por muchos años, 9 años justamente, y ahora pienso, ¿sabes? ¿Por qué me lo negué? Quizás por eso ahora invierto tanto tiempo en decirle a las personas, ostras, deja ya de ponerte en duda, ¿sabes? Porque en el fondo todos sabemos dentro qué es lo que nos gusta, y cuando a ti te gusta algo y lo haces de una manera natural, eso ya es un don. ¿No? Cuando te he comentado, mi hermana tiene un don exquisito con la música, ¿no? Porque a veces dicen, claro, tú, este don. Pero yo me veo una persona normal, Noelia, soy una persona normal, completamente normal. Y me equivoco igual que todos los demás y me pasan cosas como a todos los demás. Que sí que es verdad que tengo este don de conectar con ellos y que me entusiasma y lo agradezco cada día de mi vida. Cada día, o sea, no puedo estar más agradecida a su compañía, a su apoyo, a su... Y eso no quiere decir que hay momentos en los que yo incluso he dicho, no, ay, ¿por qué me tiene que pasar esto? Y me dicen, no, ¿por qué no? ¿Para qué, cariño? Claro, ¿Para qué? Pero bueno, que me refiero que eso pasa, ¿no? Entonces, yo quizás por eso ahora me entusiasma tanto ayudar a la gente a que lo saquen. Hay una alumna, bueno, ahora ya he acabado, qué bonita y qué linda, te lo prometo. Bueno, todas son muy bonitas, pero esta en particular, una humildad y tiene una capacidad para sanar, para canalizar, ¿sabes? Preciosa, pues se lo estaba negando y estaba limpiando casas. Ojo, muy digno, por Dios. Pero es como tener al chef de un restaurante fregando platos. Claro. O sea, saca tu jugo, ¿no? Aparte de otra cosa, ella se sentía completamente vacía. Y eso es algo que le pasa a muchas personas, Noelia. Que es como, ¿qué hago aquí, no? Me siento perdida o no sé hacia dónde ir. O la soledad, sin estar solas. Yo creo que hay muchos bloqueos que nos ponemos. Yo, por ejemplo, te he preguntado antes sobre, es que yo siento como que tengo un bloqueo ahí que me obstaculiza, más que nada que es algo que se escapa de mi ser, quiero decir, porque yo me trabajo muchísimo a nivel personal, pero hay veces que digo, sé que tengo algo como encapsulado, que no sé qué es, por eso te he preguntado ¿qué debo de hacer? ¿Hipnosis? ¿Regresiones? Yo haría más la terapia regresiva. Entonces me has dicho la terapia regresiva porque sientes como que yo en una vida pasada, viene de una vida pasada, ¿no? Sí, y ahí, bueno, te he comentado que si quieres lo digo públicamente. Sí, a mí me encanta. Que he visto, pues esto, ¿no? Como la imagen, o sea, hay mucho miedo al juicio, hay mucho miedo a equivocarte también, pero me venía esto del miedo y la culpa. Y porque en otro lugar, ¿no? Habías vivido como una brujita a la que te juzgaron. Entonces, claro, ¿qué ocurre? Cuando tu alma empieza a despertar y empiezas a dedicarte incluso a trabajar ya con esto, ¿no? La ayuda a los demás, ¿qué ocurre? Hay una alerta. Claro. Una alerta que dice, ojo, que no te vaya a volver a pasar lo mismo. Y claro, ahí es donde yo te he dicho, es importante la terapia regresiva porque ahí te desvinculan ese recuerdo. Incluso si hay algún pacto, que sí que lo hay. Entonces, también lo desvinculas. Ahí también lo vas a desvincular. Pues nada, haremos terapia regresiva porque fui una bruja. Fuiste una bruja. No es la primera que me lo dice, ¿eh? Mi madre y mi abuela siempre me lo han dicho. ¿no? Siempre, ¿Ves? yo no sé, pero...
Tú Pues, elegiste esa familia para que te lo fíjate que morí en la recordara. hoguera o algo así. Qué mal. Bueno, por eso es importante que lo hagas de una manera que tú puedas verlo, ¿sabes? Y desactivarlo, que te lo No, sí, sí. conduzcan bien. Es como que te si lo conduzcan fuese bien. algo que tuviese que tengo que desactivar y no sé. Sí, sí. Te lo he dicho Es y que- digo porque ya dije, pues sí, he ido a muchas terapias o tal y no puedo, o sea, ya a nivel Sí. fisiológico, físico, Es lo mental, que te emocional que comento. trabajo, no puedo. Tiene que ser algo Sí, es más lo que te he allá. Entonces estaba comentado. pendiente de la terapia regresiva o de la hipnosis. Es que no es algo que vayas a poder trabajarte a nivel consciente. Tienes que trabajarlo con el subconsciente. Muy Te bien. digo un chiste de esto siempre que lo Venga, digo. me encanta. Es que me acuerdo de este chiste. No, una vez estábamos en... bueno, es un chiste que dicen, va la mujer, ¿no? Y le dice a su marido, he ido al médico y me ha dicho que ahora tengo que trabajar con el inconsciente. Y no, ¿cómo era? Ya no me acuerdo del chiste. Y el médico le dice, tiene que trabajar con el inconsciente. Y dice, no, mi marido no va a querer trabajar. Oye, es que soy muy malo para los chistes, pero es que me ha venido... Pero No, me esto no me lo han gusta. dicho ellos, ¿eh? Me ha venido a mí de golpe al decirte No vaya a esto. ser que confundamos. Tienes que trabajar con la parte esa subconsciente o inconsciente, Vale. porque es el que regula el 90% de nuestras acciones, ¿eh? Ujú. Y es importantísimo. Por eso es tan importante ir hacia adentro, no hacia Ujú. afuera. Por eso es tan importante. Desde tu experiencia, ¿qué hay después de la muerte? Bueno, un poco lo que te comentaba. Desde luego, vida. Hay vida. Para mí Hay vida, es una sí. segunda vida. Sí. Sí, para mí sí. Yo tuve esta experiencia que te he comentado. No me he muerto, no te lo puedo decir, pero sí Pero que bueno, sé que hay lo que vida, han- porque si sigues conectando es que tiene que haber vida. Pero una vez sí que vi una imagen muy bonita, justo cuando falleció mi padre, que veía un hombre, un señor que iba con una gorra y que tocaba como no era un violín, era como, ¿sabes? Era música. Pero yo tocaba la música, ¿sabes? Era como que yo hacía así y podía sentir la música. Era como si fuera un lugar en el que las sensaciones son diferentes, cuando en realidad ellos siempre dicen que aquí experimentamos la sensación de tocar, de caminar, bueno, pues de todo, ¿no? Las emociones, tanto lo malo como lo bueno, es importante para experimentar. En cambio, yo en ese lugar tocaba la energía de la música. Era muy bonito, era un espacio súper bonito. Pero bueno, yo todavía espero tardar un poquito a descubrirlo. No, por Ahora, favor. ya lo he dicho, yo voy a tardar mucho, pero cuando esté allí os pienso explicar de todo, os lo voy a decir todo. Vas a venir a cada uno, ¿eh? ¿Y crees que recibimos mensajes o alguna visión poco antes de morir? Mira, La persona que lo sufre, no, por ejemplo, porque en tu caso te dieron el mensaje para el padre a la chica que ella... No, yo digo tú misma, ¿puedes llegar a recibir mensajes o yo estoy visiones? segura que sí, que algunas personas puede ser que los puedan entender y otros que no. O sea, por ejemplo, mi padre en esos momentos que estaba haciendo así señales y gestos e incluso dijo cuando tú quieras, no lo estaba diciendo a alguien, o sea, a alguien que no veíamos. Mi abuela tuvo una experiencia muy bonita durante mucho tiempo y muy graciosa, ¿no? Que además ella iba diciendo, es que me vienen por la noche y me viene un señor vestido de negro y me con un traje muy elegante, muy guapo, y me canta. Y me acuerdo que mi hermana le decía, mira que como te quedes embarazada, lo voy a ir a ver, ¿eh? Y mi abuela se reía. Y luego, ya cuando se estaba acercando el tiempo, ella veía como unas flores, un arco de flores, y yo pregunté, porque ella se asustó aquel día, porque era como que veía dos visiones, ¿no? Como veía el comedor y veía esto, y era como, ¿qué me está pasando? Y dijeron que le estaban mostrando como el otro lado, pero con la imagen de donde ella se crió de pequeñita. Entonces yo se lo dije y me dijo, ¡ay, es verdad! Es los jardines donde yo me crié. Fíjate, ¿no? Que a veces lo olvidamos, ¿eh? Y era como este puente, ¿no? Yo no sé si todo el mundo, porque claro, no te puedo hablar generalizar. Yo creo que sí, porque he escuchado mucha gente que dice mi mujer lo dijo o mi marido me dijo que veía esto. Yo creo que sí.
Pero creo que lo más importante es que aprendamos a recibirlos ahora que estamos vivos. Y que digamos, ostras, qué bonito saber que podemos, porque además se quita el miedo a la muerte. ¿Sabes cuánta gente que tiene miedo a la muerte? Es que se quita, de verdad. Y eso no quiere decir que te vayas a morir, porque no. Porque además yo lo he dicho, yo quiero vivir 150 años y voy a vivir 150 años. Pero se te quita ese miedo, porque aparte de que es lo que te digo, que tú dices, oye, yo por ejemplo ahora siento que estoy en mi lugar. Yo nunca me había sentido en mi lugar. Yo ahora estoy en mi lugar. Claro. Incluso cuando he estado trabajando en la terapia regresiva, que me sentía súper feliz durante todos esos 30 años, pero cuando me sentía verdaderamente bien es cuando estaban en el canalizar, en el escucharlos, en el sentir que ellos están ahí, porque yo los necesito, ¿sabes? Es como... Y ellos siempre dicen, no nos tienen que necesitar, tienen que ser ellos capaces de canalizar, ¿sabes? O sea, no tienen que necesitarnos, no tienen que necesitarte a ti. Claro. Y por eso hacemos el curso, ¿no? Para que la gente no tenga que necesitar a mí, que traduzca. Bueno, que indudablemente acabas haciéndolo, porque hay veces que cuando se está afinando es normal que hayan cosas que a veces yo digo, no, esto no, el otro, ¿sabes? Claro. Pero bueno, luego ya vas cogiendo la práctica y la seguridad. Claro, cuando hablamos de fallecidos, ¿no? Cuando suceden este tipo de cosas, hay muchas personas, pues eso, o que intentan comunicarse con ellos a través de profesionales, o no sé, meditando, intentando conectar de alguna manera, o ver la señal en los mensajes. Hay otros que utilizan, que hemos hablado en el coche, que utilizan la Ouija. Entonces, sí. ¿Qué opinas tú sobre la Ouija? ¿Es una gran herramienta o es un portal peligroso? A ver, yo creo que es una herramienta como otras para intentar comunicar con ellos. Yo creo que depende también de la intención o de qué manera se hace la Ouija. Yo tuve una experiencia, a mí me dio mucho miedo y era muy pequeñita, muy pequeñita, y tuve esa experiencia y dije, no lo voy a volver a hacer porque no sabes nunca quién es el ser que estás llamando. Y porque no sabes... Puede decir que es tu abuelo, pero realmente no serlo, ¿no? No serlo, porque de hecho, por ejemplo, yo en terapia regresiva nos hemos encontrado con situaciones de que la persona cuando llega al espacio entre vidas conecta con un ser fallecido y luego darte cuenta que no es. Entonces, bueno, nosotros lo detectamos enseguida, pero claro, tú en una Ouija no lo detectas porque primero no estás en meditación, no estás canalizando, o sea, lo que estás haciendo es permitir que la energía llegue allí. Entonces, hay muchos seres que cuando ven luz, porque en el fondo somos luz para ellos también, van a la luz. Entonces, sobre todo también es mucho más fácil que acudan a aquellas personas que tienen luz. ¿Entiendes? Entonces, yo la Ouija, mis respetos. O sea, igual hay personas que les va bien, ¿eh? O sea, yo no digo que no. Para mí, no está preparado el espacio como para que pueda ser un portal seguro. Un portal seguro, exacto. Y imagínate que sí que lo hacemos, ¿qué tal? Pueden llegar a esos seres que vienen energías, pueden introducirse dentro de ti. Esas cosas que ahora hemos visto mucho en películas. En películas. Claro, quiero saber si de verdad influye esa energía dentro de ti. Puede influir, se pueden meter dentro de ti. Porque ahora hablaremos del exorcismo, pero quería saber, o sea, porque yo no he visto a nadie poseído por un espíritu, o por lo menos que me lo hayan dicho. Bueno, oye, es que este tema es tan largo. Sí. Yo es que no me gusta, primero de todo, asustar, claro, ¿vale? Con estos temas, porque creo que ya la sociedad asusta mucho y creo que ya hay mucho miedo a eso. Y lo que sí que tengo que decir es que cuando tú vibras en una frecuencia, difícilmente te pueda venir poseerte una energía, o como dicen, el demonio. Nosotros, los guías, nunca nos han hablado del demonio. Sí que han hablado de energías densas, eso sí, y incluso a veces creadas por el propio ser humano, ¿vale? Entonces, mi experiencia, sí que en una ocasión hice lo que se llama un desenganche de energía negativa, pero esa chica es que
se veía otra cara, había una voz que le decía que se tenía que suicidar, o sea, fue una cosa muy, muy potente y lo hice pura y exclusivamente porque era hija de una amiga. Si no, yo no lo trabajo esto, porque es que no es mi mundo, no lo controlo, no tengo información ni tengo dijéramos, no me siento, ¿sabes? Ya que no es tu labor. No es mi labor, no es mi camino, no es con lo que yo vibro. Sí que lo hice y que en realidad le cambió. Qué también bien. es verdad que a un señor también que era conocido de mi madre, también, además de eso tengo fotos, que las tengo además en un bono que hice de un curso de protección energética, porque yo digo, no hay, pero protegeros, ¿sabes? Mira, y yo siempre llevo la Shungit, siempre conmigo, ¿eh? Un antes y un después, solo en la cara. Se nota mucho por las ojeras, la mirada, es como mirada perdida. Pero más que demonios, ¿sabes? Que a mí no me gusta usar esa palabra. Energías densas. Energías densas. Entre otras cosas, porque los guías siempre han dicho que no existe religión. Muy bien. Ellos no tienen una religión. Y dicen, tú puedes estar alabando a Dios, puedes estar alabando a Allah, puedes estar a quien sea. Es energía, es consciencia, es amor. Y eso no tiene una religión. El amor no tiene religión. Entonces, por eso ellos nunca han hablado de demonios. Entonces, yo creo que puede ser que haya veces, porque esta chica, por ejemplo, bueno, mira, no, uy, te he dicho 2 casos, no, tercer caso, la madre de una alumna que la acababan de sacar del hospital, le habían diagnosticado esquizofrenia, bueno, la habían diagnosticado, o sea que la tenía, ¿no? Pero cuando salió como se le caía la baba, ¿sabes? No hablaba, estaba muy mal esta mujer, mirada lejana. Y esta chica, la mujer se llamaba María, lógicamente no voy a dar el apellido, pero la chica, que era alumna, dijo, Esther, por favor, míratela, a ver si tiene algún enganche. Nosotros llamamos enganches energéticos. Y yo nunca lo trabajo sola, ¿eh? Cuando lo he hecho siempre con más colaboradores. Y bueno, fue una sesión. Y el enganche que llevaba, fíjate tú, era el padre, llevaba más de 20 años, que necesitaba pedirle perdón. O sea, no era algo malo, pero pesaba ya, porque no había manera de que él pudiera mostrarse y le pesaba, ¿sabes? 20 años. Ella empezó a notar ese peso cuando vino llevaba 3 o 4 años así, no llevaba 20 años. Hicimos una sesión, Noelia, nunca más. ¿Nunca le volvió a pasar? Nunca más. Increíble. Nunca más. Esto me recuerda, bueno, perdona. No, y me acuerdo que yo estaba con Marga, una colaboradora que tengo, y ella estaba súper asustada, ¿sabes? Y yo le dije, no, porque si tú tienes miedo, lo que estamos provocando es que no vamos a poderlo trabajar, ¿sabes? Pero es que era para asustarse. Pero luego fue tan bonito el momento ese de reconciliación. Y ella salió con una mirada, fue muy bonito, ¿eh? Pero yo no digo, lógicamente, que o sea, es que no me voy a meter en eso para nada, porque la ciencia, yo soy muy fan de la ciencia y gracias a la ciencia mi hija también está hoy aquí, o sea que hay que decirlo. En este caso, no digo que todas las personas que sufren esquizofrenia sea esto, por supuesto que no, pero que en este caso fue así, en este caso. Hay muchos Eso más. me recuerda, tengo una amiga que trabaja como enfermera en paliativos y hace no mucho me acuerdo que me la encontré en el gimnasio y me digo, ¿qué tal? No sé qué, y me dice, bueno, hace mucho, llevo 1 año sin ir al gimnasio, ¿vale? Y me dijo, vengo que necesito ir a mi terapeuta porque tengo muchos enganchados. Me acuerdo que me dijo enganchados la palabra. Y dije yo, ¿muchos qué? ¿Enganches qué? ¿Tienes tensiones, contracturas? Y me dijo, no, tía, las personas que se van, sus almas, me quedan a mí, se aferran a la vida y se enganchan a mí porque es la última persona a la que ven. Y me quedé como bloqueadísima. Yo, ¿en serio? Y luego le dolía mucho la tripa y tenía 2 personas. Eso que me decía ella, no sé si esto va así, si no. A ver, sí que es cierto que las personas que están trabajando con paliativos, pues sufren muchísimas situaciones así, pero yo creo que es más se llevan la energía de la tristeza, más que a ellos. Uh-huh. Porque
a no ser que haya un ser que quiera dar un mensaje. Por ejemplo, un caso que me ocurrió que para mí fue impresionante, no me ha vuelto a ocurrir, pero es algo que lo recuerdo con mucho cariño. Yo estaba, además justamente era de los primeros años que empezaba a trabajar con esto de las 21 bolas, las esferas. Y me vino una chica, pero bueno, vino pues porque se encontraba muy mal, muy triste, quería ver por qué le había pasado lo que le había pasado, acababa de fallecer su marido, ella con 4 hijos, el más pequeño con 8 meses, o sea, tú imagínate todos seguidos, ella sin trabajar y el marido fallece de un accidente de coche, o sea, no se pudo ni despedir. Entonces, bueno, pero ella no venía por nada de esto, ¿eh? Ella venía para ver qué es lo qué podía hacer con su vida, ¿sabes? Porque era como me siento perdida, que eso es una de las cosas que pasan. Y, ostras, fue muy fuerte, porque yo ahí tuve un mensaje de su marido, que fue que me dio la combinación de la caja fuerte que tenía en el despacho. Ella no sabía ni que en el despacho tenía una caja fuerte, y dentro habían todo de testamentos, seguros, que pagaban que seguramente igual se hubiera enterado, pero también había dinero, había muchas cosas, ¿no? Y fue muy fuerte esto, porque a ella le cambió la vida, ¿sabes? Claro. Pero no es algo que me suceda siempre, creo que te lo he comentado antes. Uh-huh. O sea, yo mensajes de los guías es mucho más fácil para mí. Mensajes de seres fallecidos, depende. Pero sí que es verdad que hay alumnos que cubren ese aspecto, ¿no? Que es que hay algunos que conectan con los seres fallecidos totalmente, ¿sabes? Y reciben mensajes y recibirán lo que necesite la persona. Para mí eso fue muy espectacular porque, bueno, ella me acuerdo que siempre me decía, no te puedo dar las gracias de ninguna manera. Y además, fíjate que luego encontraba como señales en la puerta. O sea, a él le gustaban mucho las, ¿cómo se llaman? Las piñas, o sea, los piñoncitos. Sí, y se encontraba piñoncitos en la puerta de su casa. Fuerte. O sea, sí. Y decía, es que tengo que creer. Bueno, aparte de esto, ¿no? Qué fuerte. Pero fíjate, eso no me ha vuelto a pasar. Mira que he visto a gente, pero no me ha vuelto a pasar. Por eso digo que tienes que estar con la humildad y aceptando que te llegue lo que sea necesario para aquella persona. Y para las personas que nos estén viendo, ya para distinguir lo de desenganche, ¿es exorcismo? O sea, el exorcismo... ¿Esto es del exorcismo real o es simplemente una práctica religiosa? Mira, te voy a decir una cosa, lo voy a preguntar. Venga, y te haré... No, ahora no, porque para estas preguntas así más que yo quiero más profundas, necesito hacerlo con escritura automática o necesito estar pues mira, en otro lugar. Una cosa. Pero te daré la respuesta. Y la pondremos en la descripción te la daré. Bueno, si me llega, si no pondremos, no me ha llegado, pero yo espero que llegue. Pondremos la respuesta si le llega. Pero sí te puedo decir mi opinión, pero claro, no es la de ellos, ¿vale? Que yo he estado, mientras lo ibas preguntando, he estado viendo a ver si daban, pero no. Entonces te puedo decir, yo quizás la palabra exorcismo es como muy religiosa, ¿no? Es una palabra que tiene una connotación religiosa de demonio, ¿no? De sacar demonios. Yo tengo información de que dicen que los hacen y que se hacen, pero no te lo sé decir ni hasta qué punto, porque es lo que te digo, que no me ha interesado. Pero bueno, lo que sí que está claro, por lo que me has contado, es que sí que se producen esas sesiones de desenganche. Sí. ¿Vale? Entonces eso sí. Y la respuesta oficial del exorcismo la pondremos abajo, exacto. Sí, sí, lo recibes. Hombre, ¿vale? Yo espero que sí, porque realmente ahora los alumnos están haciendo unas preguntas que yo digo, ¿cómo es que nunca lo he aprovechado mi canal así, ¿sabes? Y hacen preguntas muy bonitas, tipo, ¿no? Muy significativas y, ostras, con unas respuestas que realmente tienen mucho contenido. Incluso el otro día hicieron uno para hablarle a los niños, ¿no? De cómo les explicas a los niños. Y fíjate que una de las cosas que dijeron que a mí me ha llamado la atención fue no les hables como algo místico, sobrenatural. Háblales como algo natural que forma parte de ellos, no es algo externo, sino que forma parte de ellos. Fue súper bonito el mensaje que dieron para los niños y decían tu amigo, que es su amigo invisible, háblales del por qué no los vemos, ¿no? Por qué no nos ven. O sea,
muy bonito, pero también, bueno, hablaron de muchas cosas. Entonces, ellos están ahí. Yo ya te digo, hay cosas que no te puedo responder porque no las he vivido y no soy experta en ello. Te puedo hablar de lo que yo vivo. Por ejemplo, ¿no? O sea, muchas veces me dicen, pero ¿cómo se llama tu guía? Bueno, es que a mí, no, sí, pero nunca se han identificado como ángeles ni arcángeles ni ninguna, dijéramos, jerarquía. O sea, a mí pues siempre me han hablado como pues soy la bondad, o soy el equilibrio, o soy la paciencia, o soy la salud, o soy el poder. ¿Sabes? Que la primera vez del poder a mí me chocó, ¿no? Como diciendo, cuidado, porque lo teníamos como algo negativo. Entonces, eso es lo que le pasa a las personas, que es como que tienen en la cabeza el poder es malo y no. Claro. El poder tuyo es maravilloso, es fantástico, es lo que necesitas para vivir. Es bonito. Y ya antes de terminar, porque quiero hacer una sorpresilla por aquí. Antes de terminar, sí que te quería preguntar, ¿es verdad eso de que cuando fallecemos vemos una luz al final del túnel? Bueno, como te he dicho, no me he muerto. Como los mensajes que hemos hablado. No me he muerto, no sé si hay luz, pero sí que es verdad que muchas personas cuando han tenido experiencias cercanas a la muerte hablan del túnel. Y yo creo que el túnel en realidad es como el puente, el impasse, ¿no? Como el paso del cuerpo físico a ese amor, porque mira, de verdad, una cosa que a mí me admiro de ellos es la capacidad de amar que tienen, porque en situaciones que yo respondería con enfado, ¿sabes? Y yo diría, oye, no, pues vaya, ¿sabes? Ellos tienen una capacidad de dar la vuelta a esa situación y que tú la veas de otra manera y con un amor que yo digo que en el fondo nosotros estamos condicionados por la sociedad, el sistema, todo. Ellos no, ellos entiendo que es la esencia pura. Exacto. De lo que hay en este universo inmenso, ¿no? O sea, quiero decir, porque es una energía, ¿no? Sí, como otra más. Lo único que pasa es que es la pureza más pura. O sea, la pureza pura. Claro, y es la luz, ¿no? La energía. Entonces, eso de que la luz al final del túnel, yo creo que se basa en la experiencia de muchas personas al final de experiencias que han tenido cercanas a la muerte. Hay quienes han visto el túnel, hay quienes no lo han visto. Y ya te digo yo, cuando me muera, que espero tardar mucho, te lo diré. O otra persona apareceré y se lo explicaré. Bueno, para esto hay un libro muy bueno que se llama Muchas vidas, muchos maestros. Bueno, ¿no? este es uno de los libros que yo siempre recomiendo. Hablan de esto, de la luz al final del túnel. Muchas vidas, muchos maestros. Es el libro que yo recomiendo. Bueno. Voy a hacerte un ejercicio. Quiero que hagas un ejercicio. Voy a hacerte yo. Yo no. Voy a pedirte un ejercicio muy rápido, ¿vale? Para que así las personas también te vean. Y oye, si tienen alguna duda que te pregunten, vamos a dejar todo en la descripción, todo su perfil, su página web, lo que tengas que me quieras pasar. Lo dejamos en la descripción para que pregunten o para que se apunten a tus cursos o lo que quieran, ¿vale? Esther, ¿te atreverías a hacerle, que Jando te haga a ti una pregunta y según lo que te digan sus guías, que parece ser que uno de ellos es tu abuelo o bisabuelo, si te sientes alguna respuesta a hacerlo? Por supuesto. Jandro, ¿tú tienes alguna pregunta que te gustaría hacer? Sí, no, pero fíjate que esa pregunta es la que pregunta todo el mundo y justamente el otro día respondieron que dijeron, tu propósito va avanzando contigo, ¿sabes? O sea, lo que yo puedo decirte es que sí estás en el camino. O sea, por ejemplo, había una alumna que dijo, es que no sé cuál es mi propósito. Y le dije, es que no estás en el camino, pero no te puedo decir cuál es tu propósito porque lo tienes que ir descubriendo tú. Claro. Sí que es verdad que cuando tú empiezas a conectar con tus dones, con lo que a ti te gusta, con lo que tú haces, entonces es verdad que eso te va llevando hacia un lugar o hacia otro. Pero es que tu propósito también son varias cosas, ¿eh? Por lo que
A ver, cuéntame. No, pero por ejemplo me dice que ser un buen padre ya es uno de sus propósitos, porque era algo que él se había propuesto. Hay personas que no se proponen ser padres en esta vida. El tuyo era uno de ellos, ser un buen padre. Lo es. Lo puedes corroborar, ¿no? Sí. Bueno, lo que te he comentado antes también, de que tenía que ver con todo esto de imagen, creación, creatividad. O sea, tú necesitas cosas de creatividad, pero que puede ser que vaya cambiando, porque va a ir evolucionando contigo. Pero sobre todo siempre lo que siente tu corazón. O sea, llevas a este familiar, que fíjate una cosa que es muy importante que sepan también los que nos vean, ¿no? Que creo que es muy importante que se sepa, que es que a los guías espirituales que no se han encarnado nunca, ¿no? Que uno, por ejemplo, que llevabas tú, estos no van a interferir en tu, dijéramos, en tu camino, ¿vale? Te dejan el libre albedrío y lo único que harán es irte dando señales si te equivocas, porque te llegará, o sea, y si no, te apartan, que a mí me apartaron de golpe de mi camino, de donde yo estaba. Y mira que me avisaron a una amiga, ¿eh? Bueno, que no me quiero enrollar ahora, pero luego están los familiares, y los familiares que tanto tú como él lo lleváis, ¿qué hacen? Ellos sí que interfieren. O sea, si tú a ellos les pides, ellos interfieren, ellos te ayudan, con el libre albedrío seguramente, pero es como que te empujan más rápido. Esto sí que lo he visto. Esto lo he visto. Dicho por ellos también, ¿eh? Uh-huh. Pero que además lo he visto. Lo he visto. Entonces, me dicen, ¿qué es lo que te gusta? Que pues sigue tu corazón. De dar ahora. ¿Qué es lo que te gusta? Qué bonito. Hazte esa pregunta. Háztela. Qué guay. Oye, me ha encantado, Esther, me parece súper interesante. Bueno, a mí es que estos temas... Bueno, y es que no pararías, que a mí yo estaría hablando contigo horas, ¿eh? Bueno, de explicar casos, ejemplos, claro, de verdad tan bonitos de la presencia de ellos, de cómo han ayudado. Pero escúchame, podemos tener más de ti sobre ti y sobre tus conocimientos en los libros. Tenemos por ahí algunos libros que ha escrito Esther. Tengo un libro que es de fábulas de los guías, pero todavía el mío, mira, el otro día lo decían, tienes que escribir uno de los guías. Digo, sí. A ver si tengo tiempo y me pondré a escribir. Sintoniza con la vida. Sí. Ese es de fábulas. Esas son fábulas canalizadas en canalizaciones que hacíamos. Y este vino todo canalizado también. Tráeme aquí los libros, así los voy mostrando un poquito. Es varios, ¿eh? Bueno, sí. Este de Transforma tus emociones. Transforma tus emociones y construye. Este es el primer libro canalizado del método de Ataraxia, que es el que trabaja con la terapia regresiva y con los símbolos y trabaja con las gemas. ¡Qué chulo! Este trabaja a nivel energético, es muy bonito. Qué bonito. Luego tengo el de la vida en la Atlántida, que estas son cosas recordadas en regresión, porque es ahí donde yo trabajaba con las gemas. ¡Qué bonito! Y esto lo recordé ahí y también canalizado por ellos. Esta es una novela. ¿Cambia tu vida en 24 horas? Sí, esta novela es como darte a entender que a veces 24 horas no son 24 horas. Ajá. Es cuánto tiempo te dedicas a ti. Muy bien. Y esas 24 horas pueden convertirse en 2 años, en 9, en un mes, ¿sabes? Es las horas que has de dedicar. Ese es muy bonito, a mí me gusta. Y sintoniza con la vida. Este es el que son las fábulas de las canalizaciones que yo hacía. Sí, me parecen joyitas. Sí, para mí lo son. Para mí lo son, la verdad que sí. Que muchísimas gracias por haber venido, por haber, con tanta dulzura y con tanto amor que te caracteriza, hablar de todos estos temas. No te vas a librar de las preguntas personales. Me imaginaba. La gente me mira como en plan de, ¿ya se acaba, de verdad? Sí, es que mira, fíjate una cosa, el otro día me decían, ¿no? Yo mantengo muy privado mi vida personal. Muy privado, ¿eh? Es verdad, ¿eh? Y en cambio, en los cursos a veces lanzo cosas que me han pasado, ¿no? Pero es verdad que... Te cuesta. Intento no... Es como que no quiero... Primera, porque las cosas buenas a veces... Claro, tú porque tienes a los guías, ¿no? Uh-huh. Y claro, te cuesta más también. Porque no es verdad. O sea, todos podemos
vivir experiencias bonitas. Es más, ellos lo han dicho siempre, la experiencia de la Tierra Ábrete un poco, ¿no? es una experiencia maravillosa y tienes que vivirla bien. Entonces, Qué bien. Cuéntanos, ¿cuál es tu momento Zen Vibes? mira, yo diría que mi momento Zen Vibes, me imagino que quiere decir el momento en que yo me siento bien, ¿no? Cuando veo la cara de las personas que transforman su vida. O sea, Genial. el alumno que empieza con una cara, con un aura, y cómo vas viendo la transformación, o después de una canalización que ves que les Increíble. transforma. Para mí ese es un momento Qué bonito. mágico y maravilloso, de verdad Qué que generoso sí. por tu parte. No, pero es que es fíjate. verdad, Qué es bonito. verdad, es lo que siento, en serio. Es como, me da una energía. Y mi madre a veces me lo dice, mira que estabas cansada antes de empezar el curso y ahora fíjate cómo sales, Mira, salgo con es una verdad. energía. Sí, es lo más bonito. ¿Un sueño que te quede por cumplir? Seguir viviendo este sueño que estoy viviendo. Qué bonito eso. Es que estás totalmente en el camino. Y bueno, y diría que claro, no es uno, tengo muchos, ¿no? Pero ese, desde luego, y que mi hija supere sus desafíos, los desafíos que le ha puesto la vida. Sí, ese sería mi sueño también. Qué bonito. ¿Qué le dirías a tu yo de los 18 años? ¡Wow! No esperes tanto, no tardes tanto en decidirte a vivir tu vida. Deja los juicios fuera, lo que te han dicho a ti brilla, ¿sabes? O sea, déjalo porque el tiempo pasa tan rápido. O sea, ojalá hubiera empezado a los 18 años sin tanta tontería y sin tantos miedos, porque realmente, qué cambio que dio mi vida. Un viaje imprescindible. El viaje al interior. Es el mejor viaje, sin duda. Y si tuviera que buscar un viaje físico, te diría, busca algún lugar donde haya mar. Ah, vale. Porque el mar es la inmensidad, el mar limpia, el mar te hace conectar con lo ilimitado, con lo que todo es posible, ¿no? Entonces, sí. Qué guay. Un hobby. Bueno, a mí me encanta ya lo que hago, para mí es un hobby, no es un trabajo, pero me gusta escribir y me encantaría, fíjate, me encantaría volver a montar a caballo. Mira. Pero creo que es algo que ya voy a empezar a hacer otra vez, porque mi hija ha empezado, entonces voy a ir detrás de ella. Maravilloso. Como siempre, ¿eh? Las mamás siempre vamos detrás. Siempre. Pero sí. Muy bien. ¿Y un libro que quieras recomendar? Bueno, yo siempre digo que para mí, bueno, muchas vidas, muchos maestros del Brian Weiss, sin ninguna duda, porque es el que te abre un poco el concepto, ¿no? Lo explica muy bien. Entonces, para mí ese libro creo que es imprescindible para que las personas despierten. Ahora, yo tengo que decir, no leo mucho, me da vergüenza decirlo, pero es verdad. E incluso un día dije, ¿pero por qué no soy capaz de leer? O sea, me cuesta mucho leer. Y ellos me dijeron, es que no queremos que te vicies de otras personas. Fíjate. Y entonces todo me lo daban canalizado y yo, claro, todo esto lo he transcrito de escritura automática, que tengo que decir que a veces no habían puntos, ni comas, ni señales. Entonces tenías que ir ahí, ¿y esto qué significa? Y era la manera en que yo lo iba integrando. Porque es lo que te digo, no puedo, no sé. Y me da cosa, porque digo, me gustaría leer y no leo. Pero leí un libro que me llamó mucho la atención, que es, ¿cómo era? ¿Cómo era? El libro de Sofía. Es filosofía, en el fondo. Te empiezas a hacer preguntas y se hacía preguntas, ¿no? Y eso era como, ostras, y yo me iba haciendo preguntas. Entonces, creo que ese libro a mí me abrió a ellos sin estar ellos. Qué fuerte. O sea, sin hablar de eso, porque no habla de nada de esto, pero a mí me despertó. Y luego el de Muchas vidas, muchos maestros, sin ninguna duda, sobre todo las personas que inicien el mundo espiritual. Los que hay muchos más, ¿eh? Sí, yo diría, voy a decir dos, mira, que nunca recomiendo nada, pero de estos temas está el libro tibetano de la vida y la muerte. Y a mí me gustó mucho el de una muerte, un amanecer. De qué bonito. Elizabeth Kruller, ¿es? Puede ser.
Puede ¿sabes? ser. Eso que es como una Me suena el mariposa nombre de ella. Sí, Sí. a mí ese libro me gustó mucho también. Muchísimas gracias, me ha encantado, Esther. Nada. De verdad, gracias de corazón por Gracias. estar aquí Gracias y a venir ti. desde Barcelona, que siempre agradecemos un montón, de verdad. De Gracias corazón. a vosotros y a Jandro también. Es un honor y nada, pues para lo que necesitéis. Aquí Ya estoy. sabéis Y que queda pendiente esa queda respuesta. pendiente totalmente. Lo pondremos en el... O sea, ya sabes que ya tienes Ahora que me creas contestar. una presión que voy a tener, nada más que llegue el avión le diré Venga, a analizarme, ver, por canalizando favor. en el avión. Pondremos respuesta en la descripción si le llega. Si no le llega, pues Sí, pondremos eso no ha llegado. lo pido por favor, si no llega es que No igual pasa nada, no. no Pero pasa generalmente cuando hacen preguntas así, que son, ya te digo que preguntaron, bueno, pues quién elige los guías, se han Ya. hecho preguntas, hablaron sobre los, bueno, la función incluso del bien y del mal, ¿no? O sea, de las, bueno, es lo que te digo, que es magnífico. Pero generalmente contestan, pero bueno. Veremos. Yo siempre digo que depende de ellos. Vale. Entonces, Bueno, esperemos que sí. Seremos esperemos comprensivos que sí. con Vale. los guías. ¿Vale? Si no quieren contestar, están en su derecho. Y a vosotros y a vosotras, gracias por llegar hasta el final del podcast. Nos vemos en los siguientes. Todo en la descripción. Un abrazo. Un besito.